Sekel México, yo soy Mariana Lorenzini, soy CVP IGT y bienvenidos a Train the Trainers. El objetivo de este espacio es que ustedes desarrollen habilidades y competencias que los ayuden a diseñar y a gestionar capacitaciones, sesiones, exposiciones de cualquier tema en cualquier índole. Les voy a ser súper sincera, un Train the Trainer llega a durar de 16 hasta 20 horas, pero la idea es que con este bloque ustedes tengan las bases de lo que es y empiecen a implementarlo en su día a día. Si tienen más curiosidad, si quieren saber más, se pueden acercar conmigo, se pueden acercar con el MC, todos estamos capacitados como trainers, entonces acérquense con nosotros para apoyarlos en sus dudas. Y en este bloque nos vamos a centrar en 4 puntos súper importantes a lo largo de los 6 videos. El primero es como ¿quiénes somos? ¿Cómo nos desarrollamos? ¿Nos conocemos? Y es justo eso, autoconocernos, saber nuestra personalidad, saber nuestras fortalezas, saber nuestras debilidades y cómo esto lo voy a usar a favor para que yo pueda expresarme de forma correcta y pueda transmitir lo que yo quiero. El segundo es como qué tipos de personas existen y cómo aprenden las personas. Como les dije, vamos a ver personalidades y vamos a entender que cada persona tiene una personalidad distinta, tiene una forma de aprender diferente. Entonces, ¿cuáles son estas formas y qué tipos de personas existen y cómo voy a captar la atención de estas? El tercer punto es cómo expresarme, cómo presentarme entre una audiencia, cómo me están mirando, qué mensaje estoy transmitiendo yo con mi lenguaje corporal. Y el cuarto, van a ser tips y tricks de cómo crear una agenda. Esto va un poquito más a cuestión seca, pero creo que externamente ayuda demasiado. Cómo crear una agenda, los espacios, qué temas tengo que ver, cómo ser agenda manager. Entonces vamos a ver todos estos temas a lo largo de estos 6 videos, pero vamos a empezar justo con lo primero, conocernos. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo nos desarrollamos? ¿Cuál es mi personalidad? Y hemos escuchado muchísimas veces como test de personalidad y eso, pero realmente los entendemos. Entonces, la idea es que primero conozcamos un poquito de dónde nace todo esto de la personalidad. Y lo primero que tenemos que entender es que existe en cada uno de nosotros algo que se llama ego. Y aunque digamos muchas veces como yo no tengo ego, yo no soy orgulloso, no tiene que ver el ego y el orgullo, sino realmente cómo yo me desenvuelvo en mi día a día, cuál es mi esencia. ¿Por qué? Porque el ego es ese guardián, esa cosita que te respalda y que está alerta y que siempre está como defendiendo o a la defensiva y eso, y como no lo vemos, no lo sabemos manejar, entonces lo primero que hay que entender es que nuestro ego se desarrolla con base a 3 puntos importantes, que pues lo primero es nosotros mismos, la parte genuina, cómo es nuestra esencia, qué es lo que somos. Luego está la parte de genes, la parte de pues en donde nos desarrollamos, la educación mamá, papá, y la parte del entorno, en qué entorno crecimos, en qué entorno nos desenvolvimos, de qué forma aprendimos las cosas empíricas. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque nuestro ego va tomando cierta dirección con todos estos puntos que les acabo de mencionar. ¿Por qué? No es igual en una familia incluso, pues crecer como hijo único a crecer a lo mejor con una familia de 3 hijos, de 4 hijos. ¿Por qué? Porque siempre el primer hijo pues va a crecer con un direccionamiento por mamá y papá. El segundo hijo va a crecer por un direccionamiento de mamá, papá y un hermano que ya vivió, que ya aprendió, que le quiere enseñar. Y no es lo mismo que un séptimo hijo crezca con mamá, papá y todos los hermanos que ya están teniendo cierta influencia en él, a comparación de alguien que creció como hijo único, o ciertos factores que pueden alterar todo esto. Entonces la idea es como entender esta parte y cómo nos desarrollamos. Entonces nos vamos a autoconocer y para esto tenemos que conocer a nuestro cerebro, la parte más importante. Les voy a explicar cómo funciona esto. Este es nuestro cerebro. Ahí se ve, listo. Entonces nuestro cerebro se divide en tres partes. Está la parte de nuestro reptiliano, la parte límbica y la parte neurocórtex. La parte de nuestro reptiliano es esa parte que no piensa, no siente, simplemente actúa por reflejos, actúa por inercia. Es por decir, cuando viene un balón hacia nosotros y nos va a pegar en la cara, lo primero que hacemos es meter nuestras manos para que no nos lastime. Esa es la parte
de nuestro reptiliano, que va alineada muchísimo a nuestro ego, que es nuestro ego lo que reacciona por lo regular enseguida. Luego tenemos la parte sentimental, que es la límbica, que es la parte de los sentimientos, todo lo que sentimos, nuestro estrés, si estamos felices, si estamos tristes, si estamos súper emocionados o súper frustrados, es la parte sentimental. Y luego la parte neurocortes, que es la parte racional, pues toda la parte en donde analizas, piensas, pues te pones como esto está bien, esto está mal, sabes diferenciar esta parte. ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque con base en esto podemos entender nuestra personalidad, de qué forma nos crecimos, en qué ambiente nos desarrollamos y cómo pues nuestro cerebro fue captando todas estas ideas que fuimos teniendo a lo largo de nuestro desarrollo y por qué es parte de nuestra esencia, parte de nuestra persona, parte de nuestra personalidad. Ahora vamos a entrar a un tema súper importante y que me encanta. Ya que hablamos un poquito sobre nuestra mente y cómo el ego puede ser nuestro guardián y tiene reflejos, vamos a entender ahora las personalidades y cómo el ego entra en las personalidades y cómo lo podemos direccionar. Y para esto vamos a hablar del enegrama o eneagram. Si tú nunca has escuchado de él, no te preocupes. Al final del video voy a dejar el link para que hagas el test y conozcas qué tipo de personalidad eres. Y si tú ya has aplicado como a cierto rol, probablemente ya hasta el test lo hayas hecho y conozcas qué tipo de enegrama eres. Pero en este video les voy a explicar cómo funciona y por qué es como tan importante conocerlo y cómo podemos nuestra personalidad direccionarla a ciertos puntos para irla moldeando, ya que recuerden como hay 3 características especiales en donde nuestra personalidad se desarrolla, que es la genuina, que es nuestra esencia, los genes, que es como quienes influyeron en ella, y en nuestro entorno en el que crecimos y en el que nos desarrollamos día a día. Y si nunca has visto el eneagram, este es el eneagrama. Literal, es este mapa de nuestro territorio emocional. Y digo de nuestro territorio emocional porque siempre vamos a tener un tipo de personalidad dominante, pero vamos a tener ciertas características de otras personalidades. Y antes de pasar a esa parte, les voy a explicar cómo funciona el eneagram y cómo se divide. Pues el eneagram son 9 tipos de personalidades, 9 eneotipos. Y estos 9 eneotipos se dividen en triadas. Tenemos 3 triadas, las cuales tienen características similares y se rigen por cierta acción que buscamos en estas triadas. Entonces, nuestra primera triada es la de la personalidad 8, 9 y 1, que tienen característica como el instinto. Y pues lo que buscan es la autonomía. Son personalidades que siempre buscan como pues la autonomía como prioridad. Luego tenemos la triada del 7, 6 y 5, que son la triada del pensamiento, que buscan la seguridad. Buscan siempre sentirse como seguros, estar como en su zona de confort y estar como bien con ellos mismos. Y luego tenemos la triada 4, 3 y 2, que es la de los sentimientos, que buscan como la atención. Son personalidades que buscan como siempre ser el centro de atención, o que los volten a ver de cierta forma, o buscan como el éxito, o cositas por el estilo. Entonces, el eneagrama se divide en estas 3 triadas con ciertas características. Pero ahora, ¿qué quiere decir como este eneagrama? Y vamos a empezar a relacionarlo. Pues este eneagrama tenemos como el círculo. El círculo quiere decir es nuestra esencia, no tiene principio ni fin. Siempre estamos como desarrollándonos, estamos como en un entorno diferente. Luego tenemos un triángulo equilátero que lo vemos del 9 al 3 y luego del 3 al 6. Este triángulo equilátero son como las 3 fuerzas del universo, que entra como la parte racional, mental, nuestros reflejos, nosotros como personas en el universo. Y luego está la hexada. La hexada es esta figurita que queda acá, que esta figurita es la parte de cómo nos desarrollamos día a día y cómo vamos cambiando e interactuando con las personalidades. Entonces, el eneagrama tiene como base juntar la parte personal, la parte sentimental y cómo nuestros reflejos los vamos a ir moldeando día a día. Entonces, antes de hablar de cada una de las personalidades, les voy a explicar cómo funciona el eneagrama y lo pueden entender un poquito más. Para esto hay que entender como todas las personalidades claramente,
pero una vez que entendemos cómo funciona el Enneagram, vamos a entender cómo direccionar nuestra personalidad. Entonces, tenemos una personalidad dominante, siempre vamos a tener una personalidad dominante, pero esta personalidad dominante se va a ir moldeando de acuerdo a las demás personalidades. Entonces, me voy a poner yo de ejemplo. Yo soy tipo 7. Los tipos 7 pues somos como personas optimistas, que buscamos siempre estar como motivándonos, motivando a la gente y somos como súper felices, aventureros y así, ¿no? Entonces, ¿cómo influye mi personalidad desde mi ego? Pues estas personas del tipo 7 por lo regular tienen como miedo a estar solas, tienen miedo como a arriesgarse, no cuentan como sus cosas, es como para volverse a reencontrar consigo mismos, buscan como el silencio, la paz interna, cositas por el estilo. Entonces yo no expreso por lo regular mis sentimientos, entonces busco como, ok, ¿qué es lo que va a pasar? Siempre estoy pensando constantemente en el futuro y así somos los 7. Entonces, cuando haces el test y ves esto y lo entiendes, es como de, sí, lo soy. Entonces, bueno, yo soy 7. Ahora, tenemos como personalidad, cómo nos vamos a ver cómo se moldean. Entonces, si vemos el 7, está guiado hacia el 1. Entonces aquí en la exada podemos ver como la flechita marca el 1. Esto quiere decir que mi contra personalidad es el 1. Cuando yo me enojo, cuando yo me pongo como, pues mi ego sale, me vuelvo más 1. Esto quiere decir, los unos son los objetivos, los obsesionistas, los perfeccionistas, son los tipos que buscan como mantener todo el orden. Entonces cuando me llego a molestar o llego como a ponerme seria, busco ser como más tipo 1. Ahora, tenemos alas. Aparte de la personalidad, tenemos alas de personalidades. Esto quiere decir, siempre va a haber como un ala dominante y tenemos un tipo dominante, pero tenemos dos alas que vamos a tener por lo regular ciertas características y estas se van a ir moldeando justo a nuestra rutina del día a día. Entonces yo soy 7 y tengo el ala 8 y el ala 6. Entonces probablemente mi personalidad también va a tener ciertas características del 6 y del 8, de acuerdo a mi entorno, a cómo me desarrollo. Entonces puedo yo saber, soy 7, pero ok, me estoy desarrollando como 8 o me estoy desarrollando como 6. Y puedo moldear ahí, pero sin dejar de ser 7, sin dejar de ser como esa persona optimista. Ahora, ya que conocemos un poquito de cómo funciona el Enneagram y aquí entendemos un poquito de cómo entra el ego, es como de yo ya sé cómo manejar mi ego. Y ahorita que les explique las personalidades, voy a entrar como un poquito en la profundidad de la parte del ego, de las cosas un poco negativas que tenemos en nuestras personalidades para que ustedes puedan moldear esto. Ahora, ¿cómo pueden saber más sus fortalezas y debilidades? En Google, literal, ponen como Enneagrama tipo 7 y les va a salir como fortalezas, debilidades, una infografía súper bonita, la primera imagen, y la van a leer y van a ver como qué, pues realmente qué fortalezas, debilidades tienen. Ojo, no quiere decir que sea como 100% su personalidad, pero probablemente un 75% sí. Entonces ustedes van a tener ahora más claridad de cuáles son esas fortalezas, debilidades. Y ahora yo sé que cuando me enojo puedo llegar a ser 1, puedo llegar a ser perfeccionista. Pero igual, o sea, tengo como a las dominantes que me van a estar guiando o que yo puedo estar guiando a mi ego y cómo puedo en lugar de enojarme y ser como completamente, pues quiero como ser auténtico y quiero como autonomía y quiero esto, cómo voy a moldear esa parte. Ahora que entiendo un poquito esto, o espero lo hayan entendido, vamos a pasar a cada uno de los tipos. Entonces, ahorita en la pantalla les va a aparecer justo el Enneagram. Ahora que estamos viendo en la pantalla con más claridad el Enneagram, vamos a ver las personalidades súper rápido y me voy a centrar un poquito más como en la parte del ego, cómo afecta a cada una de las personalidades y el aprendizaje, cómo pasa de algo negativo a algo positivo si lo moldeamos. Entonces tenemos a la personalidad número 1, el perfeccionista. Esta persona es autoexigente y crítico consigo misma, se enfadan y frustran con facilidad, siempre quieren tener la razón y tratan de imponer su punto de vista. El aprendizaje pasa de la ira a la serenidad.
Luego tenemos al tipo 2, el ayudador o el altruista. Esta persona prioriza las necesidades de los demás, cree que en cuanto más ayude a la gente, más lo van a querer. No puede estar por lo regular solo, considera que sabe más que los demás y el aprendizaje pasa del orgullo a la humildad. Luego tenemos al tipo 3, el triunfador. Es la persona que cree que su vida depende de sus triunfos profesionales. El obsesionado con la imagen, el éxito y el reconocimiento. Es una persona competitiva y el aprendizaje pasa de la vanidad a la autenticidad. Tipo 4, el individualista o romántico. Es una persona egocéntrica, busca convertirse en una persona única, especial y diferente, y su aprendizaje pasa de que se interesa más por los demás que por sí mismo. Luego tenemos al tipo 5, que es el investigador o el observador. Es una persona que teme expresar sus sentimientos, es distante y reservado, y su aprendizaje pasa de conectar más con su corazón, encontrando un equilibrio entre lo que piensa y lo que siente. El tipo 6 es una persona que teme a tomar decisiones, vive siempre en alerta para estar preparado de lo que se le presente, toma decisiones que garantizan su seguridad en un 100%, su aprendizaje pasa de la cobardía al coraje. El tipo 7, el optimista, el motivador, teme a sufrir, desarrolla personalidad divertida, alegre y positiva, es una persona hiperactiva, su humor lo usa como mecanismo de defensa, vive siempre en el futuro, le cuesta concentrarse en el presente, su aprendizaje pasa de cultivar el silencio en vez de evadirlo. El 8 es el líder o el desafiador, es una persona que tiene miedo de que le hagan daño, vive a la defensiva, por lo regular busca intimidar, le gusta tener el mando de las situaciones y su aprendizaje pasa de soltar el control y aceptar su vulnerabilidad. Y el último, que es el 9, el pacificador, quiere evitar el conflicto, le cuesta mucho decir que no, tiende a molestarse con facilidad, pero no lo dice y tiende a moldearse al pensamiento general para ser aceptado. Su aprendizaje pasa de transformar su pereza a productividad. Y bueno, ya que conocimos un poco más de cómo funcionan nuestras personalidades, cómo el ego influye en ellas, es momento de autoconocernos, de ser más self-aware, de saber direccionar nuestra personalidad, de conocer como nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Si se meten a Google, ponen como su tipo de Enneagram, les va a salir la infografía con toda la información y por alguna parte de la pantalla, por aquí, les voy a dejar el link para que se metan a hacer el test si es que no saben cuál es su tipo de Enneagram. Es bit.ly, quiero conocer mi Enneagram, se meten, hacen el test y pues al final del día hay muchísima información sobre este tema, demasiada, no se imaginan cuánta. Pero la idea es como que ustedes tengan la iniciativa de conocerse, de saber quiénes son, cómo pueden ir mejorando día a día como personas, como líderes, porque esto no solamente les va a ayudar como en ISEC, sino externamente les va a ayudar demasiado. Entonces hay que tomar iniciativa. Entonces es súper cool conocerse a uno mismo, saber quiénes somos y justo cómo nosotros nos estamos presentando ante la sociedad, qué mensajes estoy transmitiendo, de qué forma y cómo me están percibiendo los demás, sabiendo como mis fortalezas y mis debilidades. Y pues en verdad espero que este video les haya gustado, les haya servido. O sea, son temas creo que no solamente van a servir dentro de la organización, sino también fuera de la organización. Y no sé si pusieron atención, pero a lo largo de todo este video se escucha como musiquita y todo eso. Pues como les dije, yo soy Enneagram tipo 7, me cuesta muchísimo concentrarme. Y hay música que es Lofi Hip Hop, igual les voy a dejar como link de la playlist por aquí para que se metan. Y es música que igual les ayuda como para trabajar diario, todo eso. Entonces ese tipo de cositas pueden tomar ventajas ustedes conociendo como su personalidad. En verdad, si tienen como más dudas pueden acercarse conmigo, investiguen. Esta es como solamente la iniciativa. Y pues muchísimas gracias por ver este video, los quiero. Chao.